Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Andrés de Asesoría y Servicios AIC. Quería hoy básicamente hablarles un poquito sobre cómo funciona el sistema de seguridad social, de dónde se desprende todo el tema de la facturación, de la auditoría de cuentas médicas. Listo, entonces vamos a hacer como una introducción a cómo funciona el sistema, a entender un poquito por qué es tan complicado, por qué se hace a veces necesario tener un estudio adicional para poder trabajar en áreas como facturación o como auditoría o glosas, autorizaciones, admisiones, referencia, contrarreferencia, todos estos cargos que encierra todo lo que es trabajar en un hospital, trabajar en una EPS, qué es lo que lo hace tan complejo, qué es lo que lo hace tan difícil. Listo, entonces vamos a entenderlo primero acá, listo. Entonces, primero entendamos de que estamos hablando de una afiliación a todo lo que es el sistema general de seguridad social, en este caso orientado a lo que es la salud. ¿Listo? Para esto nosotros vamos a tener a tres protagonistas importantes. Por un lado, vamos a tener las entidades responsables de pago. Por otro lado, vamos a tener las IPS. Y por otro lado, vamos a tener aquí a don Andrés. ¿Listo? Como un actor del sistema. Entidades responsables de pago. ¿Quiénes son? Son todas las entidades terceras que terminan pagando por los servicios de la salud. Básicamente yo lo resumo de esta forma. En el sistema general que nosotros manejamos en salud actualmente en Colombia y como está estipulado el negocio, no está determinado que el usuario tenga que terminar pagando al final los servicios médicos, sino simplemente pues nosotros accedemos a los servicios, en este caso el señor Andrés, que es el que está ahí en pantalla, él termina accediendo a los servicios, lo atienden y directamente ya ese hospital o esa clínica que lo atendió terminará cobrándole a un tercero. ¿Listo? Entonces ese tercero es una entidad que termina pagando. Es una, como yo lo tengo acá denominada, una entidad responsable de pago. ¿Listo? ¿Quiénes pueden llegar a ser entidades responsables de pago? Pueden serlo las EPS, que ya las conocemos, las hemos escuchado. Tenemos también las ARL, tenemos los SOAT, tenemos también el ADRES en algunos casos. Tenemos también los régimen especiales o los régimen excepción. Vamos a colocarle acá régimen especial, yo lo llamo así. Tenemos también las secretarías de salud, que en su momento ellas terminan también pagando, sobre todo en el tema de los casos de los pacientes vinculados. ¿Quién más nos hará falta acá? Tenemos también de pronto el tema de pólizas, ¿listo? Hay algunas pólizas también, pólizas internacionales, pólizas escolares, pólizas especiales de trabajo, etcétera. Entonces, estas son las empresas que terminan al final responsabilizándose de los pagos de los servicios que se le prestaron en los hospitales a los usuarios. ¿Listo? Ellos le pagan entonces ¿a quiénes? A las IPS. Entendamos como IPS, más allá de la sigla que es Institución Prestadora de Servicios de Salud, es toda empresa, toda persona, llámese una persona natural o llámese una persona jurídica, que termina prestando o que va orientado a prestar servicios de salud a las personas, a los usuarios, a los clientes en este negocio, ¿listo? Entonces, ¿quiénes son? Tenemos hospitales, tenemos clínicas, tenemos puestos de salud, tenemos los laboratorios, tenemos empresas de imaginología, por ejemplo IDIME. Tenemos también, por otro lado, los profesionales independientes. Ustedes saben que a veces, por ejemplo, los fisioterapeutas o ontólogos, ellos terminan montando consultorio de forma independiente bajo su nombre, como personas naturales registradas ante, ante la DIAN, con RUT. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues ellos terminan también prestando sus servicios y ellos también pueden contratar con diferentes entidades responsables de pago. Y pues en la mitad, no menos importante, tenemos a Andrés, al usuario. ¿Listo? El objetivo del negocio, ¿cómo es? Este señor de acá primero debe pertenecer a una de estas, o debe afiliarse, o debe tener una póliza,
o debe ser víctima de pronto de, por ejemplo, si estamos hablando de un accidente de tránsito, un evento catastrófico, un evento natural, para poder entonces acceder a los servicios de acá y cuando ya él ha accedido a los servicios de la IPS, entonces la entidad responsable de pago le cobra a la IPS. Así funciona. Primero debe haber una afiliación. Debe haber un tercero que se responsabilice de mí. Cuando yo ya tengo un tercero que se va a responsabilizar de mis gastos, entonces ya con eso yo puedo ir a un hospital. ¿Listo? No quiere decir que si no lo tengo no voy, porque es ahí a veces donde existe tanta traba en la atención, tanta barrera de atención, que a veces las personas dicen, no, yo no tengo EPS y no voy. No, créanme que de todas maneras el objetivo del sistema siempre va a ser encontrar un pagador, encontrar un tercero. ¿Listo? Para eso existe la imagen del paciente vinculado. Una persona que no tiene EPS, pero que puede estar censado en el SISBEN. Ahora pueden haber personas que no tienen EPS, no tienen SISBEN, pero pues se les puede hacer alguna ficha. ¿Listo? Alguna encuesta provisional para determinar si tiene capacidad de pago o no la tiene. ¿Listo? Eso lo hará trabajo social. Ellos determinarán, existen unas políticas, existen también unos criterios de evaluación y dependiendo de eso, pues podremos saber. No significa que se le va a regalar la atención, pero se le puede subsidiar con el Estado. ¿Vale? Así es como está organizado el sistema. Esa entidad responsable de pago, ustedes comprenderán que necesita, cuando ya tiene afiliado en este caso al señor Andrés, para que él pueda acceder a los servicios, esta entidad responsable debe garantizarle un acceso a algunos hospitales, algunas clínicas, algunos puestos de salud, algunos laboratorios, etcétera. Y ahí es donde entra en imagen un término que se llama armar una red de prestación. ¿Listo? La red prestadora que llaman. La red prestadora. ¿Listo? ¿Qué significa la red prestadora? Simplemente es cuando yo como EPS yo le garantizo a ese usuario que está ahí, que yo tengo afiliado, que yo le pueda decir, mire, usted puede ir a estos hospitales, usted puede ir a estas clínicas, que es lo que ustedes conocen generalmente como convenios, ¿sí? Que nosotros tenemos convenios con el hospital X, nosotros tenemos convenios con la clínica y así sucesivamente. Eso es nuestra red. Como lo dice, digamos, la misma palabra, una red son unos lazos que nosotros tenemos en donde podemos garantizarle el acceso a ese usuario para que acceda a los servicios, para que consuma, para que los, no sé cómo de pronto a veces es que suena mal un poquito, para que los use. Lo que pasa es que hay gente que ya los sobreusa o hay gente que los malusa. Entonces es ahí donde nosotros a veces también debemos cumplir un papel de pedagogía con el usuario y es que los servicios de salud es verdad para que él acceda, pero pues debe acceder de cierta forma, digamos, correcta, una forma responsable, ¿listo? Entonces ahí en ese caso nosotros debemos ser muy pedagogos con ellos también. Entonces, dentro de esa red que se arma, pues entonces podemos encontrar, por ejemplo, que se le garantice el acceso al primer nivel, que se le garantice el acceso al segundo nivel, al tercer nivel de complejidad, que se le garantice el acceso al cuarto nivel, de pronto servicios de ambulancias, de pronto por acá servicios de laboratorio, imaginología, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es una red. Que nosotros tengamos hospitales en todos los niveles, que tengamos IPS en todas las complejidades para poder acceder. Recordemos los que existen en los cuatro niveles, ¿no? Primer nivel, lo que es básico, medicina general, PIP, digamos algunos laboratorios, algunos exámenes radiológicos, digamos, muy básicos, muy sencillos. Tenemos segundo nivel donde empezamos a encontrar las especialidades médicas. Tenemos un tercer nivel donde encontramos, por ejemplo, ya lo que es la unidad de cuidados intensivos, algunos procedimientos ya de alta complejidad. Y tenemos el cuarto nivel que es donde hablamos ya de IPS que prestan servicios a pacientes de enfermedades catastróficas, VIH, cáncer, etcétera, etcétera. ¿Listo? Paciente gran quemado también. Entonces, esa red se arma. ¿Por medio de qué? Por medio de lo que hemos comentado hace unos segundos y es el tema de lo que se conocen como los convenios o también llamados legalmente contratos. ¿Listo? Entonces, cuando yo como EPS voy a armar una red, yo busco los hospitales que me puedan prestar esos servicios o que me puedan garantizar a mí el acceso de servicios a mis usuarios afiliados.
Listo, y para eso yo necesito contratar con ellos. Y es ahí donde ahí entra la palabra que todo el mundo dice, ah, es que tiene convenio o no tiene convenio. Es eso, es que tiene un contrato vigente o no lo tiene un contrato. Listo, esos contratos en la actualidad se están manejando aproximadamente cuatro. Hay una nueva norma en este momento que los amplió la cantidad de los contratos, pero generalmente se conocen como cuatro contratos básicos, ¿sí? Hay un contrato que es un contrato que se llama cápita, hay otro contrato que se llama evento, hay otro contrato que se llama contrato por paquetes de prestación y existe un cuarto contrato que de pronto no es muy conocido, de pronto por acá en Bogotá, o no se usa mucho, pero de pronto por los lados de la costa, por esos lados sí también es muy, sí es muy usado, y es un contrato que se llama PGP, ¿sí? O pago global prospectivo. Son básicamente los cuatro contratos que existen. ¿Listo? Con esos cuatro contratos, dependiendo qué tan viable sea para la IPS o qué tan viable sea para la EPS, seleccionarlo y que de pronto garantice un flujo de usuarios y que asimismo pueda garantizar una estabilidad de cartera y que pueda garantizar también como un acuerdo, básicamente como una viabilidad de colaboración entre la persona que paga y la persona que presta los servicios, pues se terminará negociando, que eso sí es de libre negociación. ¿Listo? No, digamos que lo único que está en este momento, básicamente entre comillas, obligado en Colombia a contratar de cierta manera es el tema de promoción y prevención que se debe manejar por cápita, que es un contrato que básicamente lo que hace es obligar a la IPS a tener una cantidad de usuarios recurrente en los servicios. Listo, y sobre todo pues que les va a garantizar un flujo de ingreso económico, sobre todo porque existe algo que es el giro directo. Entonces, es de pronto el único servicio, el resto básicamente ya es de libre negociación. Ya aquí ya interviene mucho es la habilidad de negocio que tengan las personas de la IPS y las personas de la EPS o de la entidad responsable de pago. ¿Listo? Que están de pronto en este momento metidas en el rol de armar la red de prestación. Cuando ya tenemos un contrato, entonces el señor Andrés, que es el usuario, ya puede acceder a una IPS para sus servicios. ¿Sí? Generalmente una IPS debe estar entonces dentro de lo que es la red de prestadores, pero hay un servicio que de pronto no está pegado a eso y es el servicio de urgencias, ya que en este caso pues prima el derecho de la universalidad y dentro de ese derecho a la universalidad dice que ustedes cuando estén enfermos pues pueden acceder a cualquier IPS, tengan o no tengan contrato con la entidad responsable que ustedes tienen a cargo, ¿sí? Entonces yo me puedo enfermar, yo debo ir a la IPS más cercana, pero que tenga el servicio de urgencias habilitado y a mí no me pueden negar esa prestación y eso se debe cobrar, ¿sí? Entonces eso lo hago yo como para hacer un llamado a que a veces los mismos funcionarios le cerramos las puertas a los usuarios diciendo no es que no tenemos convenio o es que esa EPS se demora en pagar o es que a mí el jefe me dijo que procuráramos no atender usuarios de esa EPS. Entendamos que eso no está bien. Eso es poner barreras de atención y el servicio de urgencias, acordémonos que está clasificado por unos triage, sí, que en este momento existen 5 triage. Triage 1, Triage 2, Triage 3 son urgencias. Y desde que un médico diga que son urgencias, pues hay que hacerles una atención, porque algo necesitan y está en riesgo su vida y sobre todo estamos en unos protocolos en este momento de tiempos y en donde ahorita la superintendencia está vigilando y vigilando tanto y sobre todo ahora con este auge de las redes sociales y todo este rollo, entonces necesitamos estar muy pilas con eso. ¿Listo? Entonces al usuario decirle que puede acceder sin necesidad de que sea una IPS que esté dentro de la red. ¿Listo? Y ya cuando necesite servicios adicionales, pues ahí sí ya nos acogemos a nuestras IPS, entre comillas, amigas, IPS contratadas. ¿Listo? Para que entonces nos colaboren ya con el resto de servicios de los respectivos niveles que necesitemos. ¿Vale? Entonces, cuando este usuario va a acceder a la IPS, ahí es donde entra el tema de cómo se debe hacer esa atención o cómo es el paso a paso.
que es que a veces ahí es donde de pronto se ven cositas diferentes de un hospital a otro, unos manejos de una manera u otra, pero básicamente el sistema es muy similar en todo lado. Y este señor usuario debe dirigirse a un punto que se llama admisiones, que es donde va a haber un funcionario que se llama admisionista, ¿sí? Y ese señor funcionario va a hacer dos tareas importantes. Una tarea se llama verificación de derechos. Cuando yo verifico derechos es cuando yo ingreso en todas las páginas habilitadas o llamo o ingreso de pronto en algunas plataformas internas de las IPS y entonces verifico qué entidad es la que ese señor me va a pagar. ¿Sí? Entonces yo verifico todo, verifico qué PC tiene, si de pronto él llegó por una ARL, pues entonces verifico qué ARL tiene y llamo y verifico si está vigente, debo hacer el informe, ahora si fue un accidente de tránsito, entonces debo verificar cuál SOAT era el que tenía el vehículo en este caso que intervino, si de pronto fue un evento catastrófico, entonces verifico que el usuario si esté censado como víctima, etcétera. Eso es verificación de derechos, saber quién es el tercero o quién es el responsable de pagar los servicios de su usuario, según su origen, obviamente. ¿Listo? Y otra tarea importante que esta señora admisionista es abrir la historia clínica o abrir la hoja de ingreso, que es ingresar los datos del usuario en el software, en el sistema, es iniciar toda la trayectoria. A veces a los admisionistas se les subestima mucho el trabajo que hacen, sabiendo que si ellos se equivocan en cualquiera de estos dos pasos pueden provocar un error gravísimo que ya por allá al finalizar, a veces en las glosas sabemos que perdemos la plata. Entonces hay que estar muy pilas con eso, no subestimarlos, hay que entrenarlos mucho, hay que de hecho volverlos muy integrales en el proceso. ¿Listo? Si de pronto usted es de una IPS y usted tiene sus admisionistas, de pronto en este caso mirando apoyos de ustedes o algo, muéstrele un poquito este video y también dígale que precisamente nosotros que tenemos de pronto esta posibilidad de colaborarles, si algo les decimos su trabajo es muy importante, demasiado importante sobre todo para lo que significan en el esquema. Cuando ya el usuario pasó por admisiones, le verificaron derechos y le abrieron la historia o la hoja de ingreso, entonces él debe pasar a un segundo paso que es la atención médica. Ahí ya harán lo que es el tema de la anamnesis, ahí ya hacen la apertura como tal de la historia médica, ahí hacen las órdenes, ahí le toman de pronto, le realizan, mejor dicho, los procedimientos que necesite, etcétera. Que ya pues se nos escapa a las manos de nosotros los administrativos. Simplemente nos limitamos a facilitar el trabajo a los médicos y simplemente le facilitamos el acceso al usuario para que pueda pasar por manos de profesionales que sí le pueden prestar esos servicios. Cuando ya pasó por el tema de la atención médica, debe pasar por un tema que es facturación. Ahí nos llega otro cargo importante de nosotros. ¿Qué hace el facturador? Él recopila todo lo que hizo la parte médica, que está en soportes. Los invito a que miren el video de soportes de cuentas médicas, los soportes que se deben siempre anexar con la historia. Y entonces él recopila todas estas hojas y las convierte en una factura de venta. Empieza a analizar todo lo que le hicieron y empieza a cobrar y empieza a cobrar. Que la facturación tiene ciertas cascaritas que le hacen que es lo que es tan difícil, sobre todo cuando se maneja dentro de los contratos que yo les decía ahorita, acordémonos que hay un contrato que yo les dije que se llama evento. Y este contrato de evento funciona básicamente haciendo caso a dos manuales tarifarios, que es el manual IS 2001 y el manual tarifario SOAT, que próximamente va a salir uno nuevo. De hecho, creo que ya está el borrador por ahí, pero todavía no lo han sacado. Por ahora tenemos el SOAT. Entonces, existía incluso otro manual, fue el IS 2004, pero fue un manual un poco complicado de usar y de aplicar y de entender y de interpretar, entonces se dejó de usar, se dejó de contratar con ese, entonces por ahora tenemos vigentes el IS 2001 y tenemos el manual tarifario SOAT. ¿Listo? Acuerdo 56 y el decreto 2423 también conocido. Y esos manuales, pues básicamente que son como unas
cartas que le dan a uno en un restaurante que tiene precios, tiene códigos, me dice qué venden, cómo lo venden, esos son manuales tarifarios, pero de la salud. Obviamente está. Listo, ahí están todos los procedimientos, están sus precios, están las reglas de cobro, ahí me dice qué debo hacer, cómo lo debo hacer, hay definiciones, hay formas de aplicación y existen muchos y muchos y muchos parágrafos, que es lo que hace que el trabajo del facturador sea un poquito complejo y sobre todo entre más alto sea el servicio o entre más compleja sea el esquema donde yo estoy trabajando. ¿Listo? Porque me toca aplicar más artículos aún. ¿Vale? Y eso hace el facturador. Entonces él recoge la historia y la analiza y entonces él empieza a hacer un listado de lo que va a facturar y entonces él arma su factura de venta. ¿Listo? Cuando ya ha armado su factura de venta, entonces aquí viene otro tema y es que hay que hacer los RIPs. Básicamente los RIPs que son unos archivos que se llaman unos archivos planos en donde nosotros hacemos toda la codificación y hacemos también todo el rollo de como de coger todo lo que está en las facturas de todos los usuarios de esa EPS o de esa entidad que me va a pagar a mí los servicios y los convierto como en una base de datos. Listo, una base de datos que la EPS la puede acoger y simplemente es como un índice de todo lo que yo estoy enviando en papelitos. En las cajas de facturación está entonces yo lo envío en esos RIPs de una manera ordenada, de una manera sistematizada y sobre todo de una manera muy controlada. ¿Listo? Según lo que yo estoy radicando. Me explico, si ustedes radican 5 facturas, en los RIP deben haber archivos de 5 usuarios, de 5 facturas y de los servicios que estoy cobrando. ¿Listo? Básicamente eso es el tema de los RIPs, que no deja de ser un proceso importante. ¿Por qué motivo? Porque es que si ustedes no entregan los RIPs no les van a recibir facturación. Así funciona. ¿Por qué motivo también pasa eso? Porque es que resulta que los RIPs no son un motivo de glosa. ¿Qué es una glosa? Cuando a mí no me van a pagar algo porque tienen una objeción o es en sí la objeción. Listo, entonces eso es lo que pasa con los RIPs. Como yo no puedo glosar por RIPs, pues simplemente yo me limito a decirle al hospital, si no me entrega los RIPs con las facturas, pues no le recibo las facturas y no me las va a poder radicar. Y si no me las radica, entonces yo no le pago. Es así de simple. ¿Listo? Cuando ya hemos pasado el tema de los RIPs, voy a volverlo a colocar acá para recordar que estamos hablando, viene otro tema y es el tema entonces de la radicación. ¿La radicación qué es? La cajita de facturas que yo tengo de ese mes o de esos días que yo estoy en ese momento cobrando y los entrego a la DPS para que me coloquen un sello. Y con ese sello entonces empieza a correr algo que es un término legal. Me explico. Por ejemplo, yo puedo firmar un contrato que diga que si yo radico las facturas un día, entonces me pagan a 60 días calendario después de haber radicado. Entonces, si yo lo radico hoy, por ejemplo, que estamos a 3 de octubre. Entonces resulta que a mí me podrían pagar esas facturas, en teoría no, pues porque estamos hablando de Colombia, donde se demoran un poquito pagando a veces las facturas en el tema de la salud, pero supongamos que lo que dice lo legal es que si yo radico hoy que es 3, entonces me deberían pagar en 60 días. ¿Listo? Estamos en octubre, entonces octubre, noviembre, en diciembre, más o menos. ¿Listo? Entonces básicamente así es que funciona el tema. ¿Listo? Después de que nosotros radicamos, viene otra tarea que se llama auditoría. ¿Esa auditoría qué es? Como estamos manejando dineros del Estado y estamos manejando historias clínicas con soportes, con contratos, con características muy particulares de un contrato al otro y con poblaciones definidas, entonces en ese caso entra un tema en que la EPS o la entidad responsable de pago que recibió esas facturas y que las va a pagar, pues no las va a pagar hasta que no certifique que están bien cobradas. ¿Listo? Y para certificar que están bien cobradas, pues entonces ponemos a una persona a que revise esa facturación, si está bien hecha, si está bien soportada, si están aplicando las tarifas que son, si también si por alguna cuestión no tenga problemas de autorizaciones, de documentación, etcétera. ¿Listo? Dentro de esa auditoría, yo les hago una aclaración que existen dos tipos de auditoría. Existe una auditoría que es la auditoría médica,
y existe otra auditoría que es la auditoría administrativa. ¿Listo? Auditoría médica es la que hace un profesional de la salud que certifica que lo que se le haya hecho al paciente se haya sido pertinente, o sea que si lo necesitara. Que no ha sido una persona, no, es que llegué porque me duele un oído, pero le terminaron haciendo una radiografía de codo, que nada tiene que ver con el oído. ¿Listo? Eso es una auditoría médica. Que nosotros como administrativos pues no somos quien, no tenemos ese criterio para decir si una persona tenía necesidad de un examen o un procedimiento o no. Eso es un médico. Un médico es la única persona que por su estudio y por su criterio técnico, científico, él puede decir hasta qué punto una persona sí necesitaba cierto procedimiento o no lo necesitaba, o un medicamento, etcétera. ¿Listo? Esa es la auditoría médica. Y por otro lado tenemos la auditoría administrativa que sí la hacemos nosotros y que es la auditoría donde verificamos tarifas, verificamos soportes, verificamos que esté bien aplicado los manuales tarifarios, verificamos que el contrato sea aplicado como está, verificamos toda la parte técnica documental, más no lo que le hicieron, que eso se encarga la parte médica. Entonces, esas dos auditorías las hacen allá directamente en la entidad donde yo radiqué las facturas, porque para que ellos verifiquen si sí está bien hecho. Y si está bien hecho, me lo pagan. Si existen de pronto inconsistencias, pues se va a convertir en una glosa. Y si se convierte en una glosa, pues no me van a pagar. Ese es el problema. ¿Listo? Cuando ya ha pasado el tema de la auditoría, entonces por acá viene un tema y es si de pronto hay glosas. Si de pronto hay glosas, entonces esas glosas las van a enviar otra vez a la IPS para que la IPS revise las glosas. El hecho que ustedes le glosen, o sea, que ustedes les digan que hay una inconformidad con lo que ustedes están cobrando, no quiere decir que no lo tengan que pagar. Quiere decir que usted como hospital, como IPS, debe revisar esas objeciones y verificar si están bien objetadas o no están bien objetadas, porque de pronto resulta que yo no estoy cobrando bien algo, o de pronto a mí se me olvidó enviar un soporte, pero resulta que ellos allá lo entendieron de una manera, pero resulta que yo sí lo había hecho bien o sí había enviado el soporte. ¿Sí? O resulta que en el momento cuando yo facturé no tenía el soporte físico, pero ahora que me hicieron la glosa ahora sí lo tengo. Puede pasar, ¿por qué no? Entonces yo puedo contestar y decir, no estoy de acuerdo con la glosa, por favor páguenmela y aquí anexo lo que me hacía falta. ¿Listo? Las glosas se pueden responder de tres maneras. O se acepta, o no se acepta, o se acepta parcialmente. ¿Listo? Entonces hay que estar pilas con eso. Y esa tarea pues la hace otro auditor, pero ahora no es un auditor de la entidad que paga, sino es un auditor de la IPS, del que prestó el servicio, que verifica que esas objeciones estén bien. ¿Listo? O por lo menos saber qué plata de esa que está objetada podemos rescatar, podemos salvar por medio de conciliación, por medio de respuesta a glosas, que pues ya es un proceso que incluso creo que en otro video que nosotros tenemos lo explicamos también de una manera muy sencilla, el tema de los tiempos. ¿Listo? Y cuando entonces ya la IP se ha hecho eso, simplemente se convierte ya en una labor de cartera. ¿Para qué? Para que entonces la entidad responsable de pago termine pagando el dinero. Y así funciona el esquema. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta el trabajo de los admisionistas, pedir autorizaciones, tener en cuenta que existen dos normas que regulan, por ejemplo, todo el tema de la autorización, la 3047 y la 4747, los anexos técnicos. Ahí están en nuestra página en descargar ayudas para que las verifiquen, para que las descarguen, las llenen con ejemplos, invénteselos. ¿Listo? Entonces pedimos autorización. A veces la gente no entiende por qué se pide autorización, pero pónganle lógica. La autorización se pide porque es que resulta que hay un contrato. Y yo lo que necesito es cuando yo tengo una red, cuando yo soy una EPS, yo tengo varios hospitales que me prestan y como yo tengo contratos con ellos y diferentes contratos, pues la idea es yo darle acceso al usuario, pero entonces a una IPS que financieramente y costo efectivamente sea más viable para mí. Entonces, para eso yo le doy una autorización. ¿Listo? Además, porque la autorización también se convierte en una forma de regulación de los gastos, que el usuario no vaya cada vez que quiera, sino que vaya cuando lo necesita. Entonces, yo como EPS le autorizo cuando yo sé que lo necesita bajo una orden médica. ¿Listo? Entonces se hace como en esas dos facetas. Por un lado, yo darle una buena redirección financieramente hablando y por otro lado también controlar y tener un acceso limitado para que el usuario vaya única y exclusivamente cuando realmente necesita los servicios, más no cuando sea su hobby estar yendo al hospital.
Listo, después viene el tema de la facturación, tener en cuenta los manuales tarifarios, las ayudas, todas esas cositas, esos tips que de pronto a veces faltan. Y después viene el tema de auditoría, verificar, analizar, verificar si tiene glosa, si no tiene glosa, verificar, hacer las dos auditorías. Recordemos que existen varias formas de hacer auditoría. Hay una auditoría que se hace en el momento mientras el usuario está allá. Hay otra auditoría que se hace posterior, cuando ya el usuario se ha ido. O cuando ya simplemente ya me entregaron la factura. ¿Listo? Entonces, ese es el sistema. Por esas características que yo les he dicho ahorita es que el sistema es tan complejo. Por eso se hace necesario y por eso yo traté de hacer énfasis en que existen cargos infinidad. Ahora, si resulta que yo tengo un paciente mío en una IPS y él necesita ser atendido en otra complejidad o necesita algunos servicios que esa IPS donde él está ahorita no se los puede ofrecer, pues existe otro sistema que abre la puerta a otro cargo distinto que se llama la referencia y contrarreferencia, que es simplemente cuando entre esas instituciones, voy a colocarlo acá, otra vez a nuestro paciente, Andrés, él se encuentra entonces en una IPS de segundo nivel y resulta que él necesita un servicio de tercer nivel de complejidad, entonces ¿qué va a pasar? Pues que entonces necesitamos enviarlo para allá, pero esa no es tarea del usuario, o sea, él no tiene por qué irse por sus propios medios. Existen dos formas de hacer esa referencia. Hay una referencia que es directamente entre las IPS. Esta IPS que es la IPSA, vamos a ponerle IPSA, IPSB, esta IPS entonces habla con la IPSB, le dice, hey, tengo un paciente que tiene X y X diagnóstico y necesitamos que lo reciban. Entonces la IPSB dice, listo, tengo camas disponibles, entonces envíenlo. Listo, y la EPS en este caso, vamos a ponerla aquí abajo, la EPS se convierte únicamente en una autorizadora para los servicios que necesita allá adelante. ¿Listo? Pero entonces el trámite lo hicieron entre ellas dos. Ahora, existe otra forma de hacer referencia y es cuando la IPSA se comunica directamente con la EPS y le suelta ese chicharrón y le dice, tengo un usuario que necesita este servicio del tercer nivel. Entonces la EPS, dependiendo su red de prestadores, entonces empieza a ubicar el hospital o la clínica que lo necesita hasta cuando lo ubica y le ubica una cama, entonces dice, listo, voy a enviar una ambulancia para que lo recojan y ya le tenemos un hospital que lo va a seguir atendiendo. Si se dan cuenta, no es tarea del usuario. ¿Listo? Entonces, eso es otro cargo todavía adicional. Y es otra responsabilidad todavía más de los actores del sistema. Entonces, en ese tema o en ese orden de temas, mejor dicho, quería aclararles un poquito de una forma global cómo es que funciona el sistema, porque ustedes escuchan tanto término. Y de ahí se desprende también el tema de la invitación que yo les hago. Si ustedes se quieren capacitar con nosotros en facturación, en auditoría, recuerden que tenemos diplomado de facturación de cuentas médicas, tenemos diplomado de auditoría y glosas, tenemos diplomado de referencia y contrarreferencia, de humanización, de atención al usuario, de diferentes cosas. La invitación mía es realmente, si ustedes están interesados, hagan la capacitación en el área que ustedes más cómodos se sienten trabajando, o por lo menos la que ustedes sienten que más se les puede facilitar a la hora de desarrollar. No se llenen la cabeza de tanta cosa y de tanta cosa y de tanta cosa, sino especialícense en algo. Si ustedes quieren ser facturadores, pues entonces estudien facturación de pronto de varios servicios, de cositas y practiquen. Ahora, hay muchas personas que hacen un diplomado o hacen un curso, una especialización en diferentes ámbitos relacionados con todo esto, pero entonces lo dejan ahí en el estudio y no practican. Hay una cosa importantísima, las normas viven cambiando. Hasta hace 2 o 3 años todavía seguimos manejando la palabra POS. Ya no se llama POS, ahora se llama Plan de Beneficios con cargo a la UPC. Es la misma cosa, pero cambió de nombre. ¿Por qué? Porque salió una nueva norma. ¿Listo? Ahora, como les decía, ya hay una nueva normatividad con los contratos que ya no se limita a esos cuatro que hemos visto, sino que, por ejemplo, el contrato del evento ahora existen varios. Ahora creo que se llama contrato por servicios. ¿Listo? Entonces, simplemente la invitación es, uno siempre tiene que estar estudiando, estudiando, estudiando y sobre todo practicando y entrenándose. ¿Listo? Como si ustedes ven en la página, nosotros yo lo tengo dicho. La intención no es enseñar, es entrenar, es instruirse, porque nosotros necesitamos ese entrenamiento. ¿Listo? Un entrenamiento no solo para hacer plata, es un entrenamiento también para dar una excelente atención al usuario, que podamos ser ágiles. Recordemos que estamos tratando con personas enfermas que necesitan ayuda y nosotros la conocemos, nosotros sabemos el sistema, cómo funciona. Y a veces somos tan frívolos
y somos a veces como tan idos en el tema del estrés y en el tema de que no me importa lo que le pasa al usuario, que terminamos afectándole muchísimo toda la atención y le frenamos y nos convertimos en una barrera. Eso no debe ser así. Hay que tener sensibilidad con el usuario porque es el cliente y el cliente no es la EPS. Por ese motivo es que yo utilizo mucho el término de que la EPS es un tercero, pero en sí es el cliente, es el usuario que es el que está pagando, o paga con impuestos o paga simplemente su dinero cuando es contributivo, cuando recordemos que está el régimen contributivo, el régimen subsidiado. No quiere decir que un régimen tenga que ser mejor que el otro, no, simplemente el subsidiado simplemente es porque el gobierno colombiano le está subsidiando la salud a una persona que no tiene capacidad de pago catalogada en los niveles uno y 2 del SISBEN, ¿sí? La persona que tiene capacidad de pago porque tiene ingresos laborales, pues esa persona pagará su seguridad social y se convierte en un régimen contributivo. Pero al final la EPS está ganando plata por los dos. Y esa plata se llama una UPC, no sé si lo han escuchado. Unidad de pago por capitación, que es el dinero que yo como EPS me gano por todos mis usuarios, por cada uno. ¿Listo? Entonces es invitación a todo, a entrenarse, a entender cómo funciona, a comprender por qué están enredado el sistema y sobre todo una invitación grandísima a hacer la atención bien, con respeto, con cariño. Esta tarea no es bonita, pero cuando ustedes atienden bien a una persona puede aliviar un poquito la carga de alguien y es ahí donde ustedes ven lo bonito de esa persona que ustedes atendieron y ven lo bonito de ayudar. ¿Listo? Entonces, básicamente espero les guste, espero les pueda servir un poquito de enfoque esta presentación del sistema de seguridad social. Recuerden nuestra página web, recuerden que nos pueden buscar así como aparece acá en el tablero y, y pues nada, cualquier cosa que estén interesados de una. Ahí están mis números, están nuestros números telefónicos ahí en contactos. Voy a tratar de dejarlo en la descripción del video y pues estén pendientes. Cualquier cosita y vamos a estar mejorando y metiendo cositas de videos por acá en YouTube. ¿Listo? Que me les va muy bien.